Estimados y estimadas participantes, bienvenidos a esta asignatura en Derechos Humanos de este curso superior técnico en formación judicial. Yo soy Adriana Torres Vergara, su facilitadora. Soy española, abogada y mi background aquí en Panamá es en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En primer lugar, me gustaría agradecerles su participación y su compromiso con esta asignatura. Bueno, en primer lugar, cabe preguntarnos por qué es importante estudiar los derechos humanos y sobre todo en el ámbito de este curso superior técnico en formación judicial. La ética de los derechos humanos debe ser la base orientadora e inspiradora del actuar de los poderes públicos, de manera que sus operadores deben recibir una educación integral en derechos humanos. Esta responsabilidad del Estado es especialmente importante en el ámbito de la justicia, si bien tiene el deber de velar por el respeto y por el cumplimiento de los derechos humanos. De esta manera, frente a las violaciones de derechos humanos, los operadores de justicia deben responder investigando, estableciendo quiénes son sus responsables y juzgando oportunamente. Cuando el Estado no ha otorgado el debido auxilio como sujeto aquiesciente, se convierte en responsable también de la violación de derechos humanos. La causa de los derechos humanos inició hace 60 años, cuando se avanzó en su formulación, en su codificación y en su consagración. Este esfuerzo dio lugar a un notable número de instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos, desde la Declaración Universal de Derechos Humanos, diferentes pactos internacionales y otros instrumentos que estudiaremos detenidamente a lo largo de la asignatura. En esta asignatura pretendemos que ustedes, los participantes, asimilen los conocimientos a través de un método de análisis crítico, de manera que reflexionen sobre la realidad de los derechos humanos y que puedan realmente inspirarles en sus labores. ¿Cuál es el contenido de esta asignatura de derechos humanos? Son 4 unidades y en la primera de ellas estudiaremos los principios generales de los derechos humanos, qué son los derechos humanos, en qué consisten y cuáles son sus características, cuál es la ética de los derechos humanos o por qué se habla de la ética de los derechos humanos, cuáles son sus fuentes, cuál es el corpus iuris y en qué consiste el corpus iuris de los derechos humanos. También estudiaremos el principio de igualdad y no discriminación, el principio de legalidad y el debido proceso legal. En la segunda de las unidades estudiaremos los derechos humanos de primera, de segunda y de tercera generación, cuáles son estos derechos y por qué se han clasificado de esta manera, así como los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos. En la tercera de las unidades estudiaremos los sistemas de protección de los derechos humanos. Encontraremos, como veremos, el sistema universal, los sistemas regionales, dentro de los cuales nos interesa el sistema interamericano, y el sistema interno de protección de los derechos humanos, en este caso el sistema panameño. Y en la cuarta y última de las unidades estudiaremos específicamente el sistema interamericano de derechos humanos. Este es el contenido de esta asignatura, que espero que cumpla con sus objetivos. De nuevo les doy la bienvenida y muchísimas gracias.